privilegio continuar con este prestigioso Congreso Internacional de Derecho Ambiental en el marco del homenaje al doctor Néstor Caferata. Y hoy, siguiendo la misma línea de excelencia, nos acompaña el doctor Marco Antonio Velilla Moreno de Colombia, a quien se le ha designado miembro honorario de manera plenaria de nuestra academia. Bienvenido, doctor, al marco de este gran congreso. Muy reconocido por esta distinción de parte de la academia. Muchísimas gracias. El doctor Marco Antonio Velilla Moreno de Colombia fue consejero de la Presidencia de la República, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en Derecho Civil Comercial de la UPB, fue magíster en Derecho Privado de la Universidad de París II y magíster en Derecho Económico de la Universidad de Orleans, presidente del Congreso Mundial de Altas Jurisdiccionales Administrativas Internacionales sobre Medio Ambiente, creada por el Consejo de Estado de Francia, que se dieron cita en Cartagena del 7 al 9 de abril del 2013. Fue magistrado del Consejo de Estado, que en México sería ministro, órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, donde fue ponente de varias sentencias ambientales, entre las que se destacan la sentencia para la protección del río Bogotá del 28 de marzo del 2014. Muy interesante el tema. Creador del primer Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y director de la colección de Derecho Económico y de los Negocios, de la que hacen parte 20 obras, entre las cuales se encuentra La construcción colectiva del medio ambiente en preparación de libros sobre derecho ambiental. Miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia de Ciencias Morales y Sociales. Ha sido profesor de posgrado en 27 universidades colombianas y profesor honorario invitado de universidades o instituciones académicas de 7 países. Hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, que tengo el orgullo de presidir, con el tema valoración fiscal del daño ambiental, un tema muy interesante. Doctor Marco Antonio, frase del libro Construcción del Medio Ambiente sobre el papel del juez, en el caso de Néstor Caferata. ¿Qué podríamos decir en este sentido? Incluso a usted tiende a abordar la página, la 391. ¿Qué podemos decir en este caso? Néstor Caferata, el ser humano, Néstor Caferata, el hombre, Néstor Caferata, el amigo. Digamos, con las dotes del caballero ejemplar, es alguien que realmente enaltece la magistratura, la academia, que constituye un referente para las nuevas generaciones en cuanto a su agudeza intelectual, porque siempre se deja en el escenario con su noble corazón, nos comparte en forma permanente todos sus conocimientos y precisamente eso hace que tenga una personalidad altruista, generosa, que no hace sino comprometernos todos los días más en la cohesión con él y con la solidaridad con él. Doctor Marco Antonio, en la preocupación por la eficiencia y pertenencia de las decisiones ambientales y la puesta en operación de un sistema nacional y regional, hay un abismo que existe, precisamente una discusión teórica muy compleja, una discusión teórica y en cuanto a las mismas sentencias ambientales. ¿Qué podríamos decir en relación a esto? Realmente, doctor Jesús, y lo hago con el mejor ánimo, porque en realidad es un gran esfuerzo hablar para un homenaje como el de Néstor y el que ustedes le han organizado, que verdaderamente resulta majestuoso por las personas que han participado. Yo soy un crítico muy grande, digamos, del tema de las sentencias ambientales. Habida cuenta que, digamos, las considero supremamente, digamos, jurídicas. En otras palabras, digamos, la gran tendencia de todo este esquema y de toda esta, digamos, preparación y revisión del derecho comparado, lo lleva uno a unas conclusiones de que en realidad los magistrados no se desconectan de la realidad o viven una realidad paralela. Entonces, para mí, la diferencia y lo que traté precisamente de establecer en el Consejo de Estado era una pertinencia,
un conocimiento del contexto sobre el cual se está precisamente interviniendo a través de la sentencia. Para mí el derecho no es neutro. Si uno hace una mala norma jurídica, obstaculiza, frena o acelera el desarrollo. Si uno, mediante la sentencia, hace una construcción teórica hermosa desde el punto de vista lógico, axiológico, etcétera, yo he escuchado grandes intervenciones, pero no realmente transforma o soluciona el contexto que está interviniendo, pues por supuesto hay un divorcio completo entre la estructura teórica y lo que finalmente se plantea en la sentencia. A mí, por ejemplo, yo soy una persona, como decía el doctor Jesús, pues evidentemente que he tenido provengo del derecho privado, del derecho económico, posteriormente paso al derecho público y al derecho administrativo. Ahí es donde tengo yo serias diferencias con la autonomía del derecho ambiental de mi amigo querido Néstor, porque cuando precisamente construimos todo este trabajo sobre el tema, digamos, del derecho económico, pues obviamente hubo necesidad de profundizar en cuándo se supone que existe una autonomía y una independencia de una rama, o es una convergencia precisamente de diferentes áreas del derecho, pero lo más importante, con varias disciplinas. Mientras el juez no se concientice que los escenarios todos son diferentes, que, por ejemplo, cuando se va a descontaminar un río, como vamos a ver en un momento determinado, más adelante, de pronto, en alguna otra invitación de parte de ustedes, pues si estamos descontaminando el río Bogotá, yo precisamente consulté el Támesis, el Danubio, el Rin, que son 8 países, el río Sao Paulo, y fui a visitar, por supuesto, la sentencia que habían emitido del río Matanzas-Riachuelo en Buenos Aires. También visité, por supuesto, el río Medellín, el río Bilbao, y evidentemente una cosa es que haya unos elementos en común que puedan tener todas esas sentencias de descontaminación de un río, y otra, el contexto y el uso del suelo de esos territorios, porque es el uso del suelo, el ordenamiento territorial, el que brinda cuáles son las problemáticas de contaminación, por supuesto, de ese río, amén de que, por ejemplo, en Colombia existe el río Atrato. Ustedes han escuchado hablar de esa sentencia del río Atrato, pero la tratan mediante una tutela. Y el río Atrato es un río que pasa por el departamento del Chocó y que pasa por una serie, digamos, de territorios donde están ocupados no por el Estado, sino por grupos ilegales, donde hay narcotráfico, donde hay minería ilegal, donde hay toda clase de tala, digamos, de la selva, porque son, digamos, unas maderas centenarias. Hay tráfico de especies de fauna y flora, y en consecuencia, si el Estado no hace presencia allí, pues las órdenes que se dictan por parte de las altas cortes, y sobre todo utilizando una acción que no es la que corresponde a mi juicio, pues evidentemente no puede ser monitoreada, no puede de ninguna manera producir un efecto claro y preciso. Entonces es muy distinto el río Bogotá, que se desarrolla en un solo departamento, a un río, por ejemplo, como el río Amazonas. Ahora me voy a referir con todo el respeto de la sentencia del Amazonas. Esa es una sentencia verdaderamente muy bien construida,
tratándose de una tutela, de un amparo. Pero, ¿cuáles son los resultados prácticos? Los resultados prácticos los voy a, digamos, a definir muy claramente, y es, en el último, esa sentencia salió en el 2018. Y de ahí, el año pasado, hay deforestadas 173.000 hectáreas del Amazonas, que eso constituye el 68.3% de la deforestación de todo el país, que está allá en el Atrato, en la selva del Chocó y en la selva del Amazonas. Entonces, ¿dónde está el juez que verdaderamente conozca el Sistema Nacional Ambiental? Nosotros tenemos un Sistema Nacional Ambiental. Ese Sistema Nacional Ambiental está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Vivienda, pero también están las corporaciones autónomas regionales, que por supuesto tienen asignados ciertos sectores del territorio, están las alcaldías y gobernaciones, los consejos que tienen sus atribuciones, y entonces los magistrados que provienen de lo civil y del derecho privado están muchas veces ajenos a esa necesidad de conocer cuáles son las competencias misionales de cada una de esas entidades que están en presencia, de hacer este examen interinstitucional, cuáles son los presupuestos que tienen asignados y cuáles son de destinación específica, hasta cuándo tienen comprometidas, digamos, en un momento determinado, las anualidades, para poder dictar unas órdenes que no son única y exclusivamente jurídicas. La sentencia del Río Bogotá, y anticipo, doctor Jesús, es una sentencia que tiene 156 órdenes con tiempo, y todas son de carácter técnico y que tienen unos indicadores. Es una carta de navegación para 30 años. Evidentemente, uno no puede hacer, cuando está trabajando una tutela, digamos que tiene una celeridad y que propende por la protección de la vida, la salud de las personas, no puede tener la misma consagración que cuando usted cita a todos los integrantes de las diferentes entidades, los convoca para que precisamente para solucionar los problemas técnicos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el corto, usted prioriza unos fines en la sentencia, en el mediano otros, o intensifica los anteriores, y hasta que llega a hacer un crucero del amor por el río, hacer de alguna manera poesía, que vayan los artistas, parques lineales, cosas hermosas, evidentemente, pero todo eso es un proceso que en el corto tiene unas actividades, y esas actividades, lamentablemente para muchos de nosotros los juristas, simplemente se encuentran en un comité de verificación que es de abogados, cuando se tiene que medir con indicadores concretos para ver, digamos, el porcentaje de cumplimiento, porque no podemos llegar a que transcurridos 10 o 20 años, después de una gran presentación mediática, digamos, con esas sentencias, la realidad siga tal cual. Entonces, es importante ese conocimiento por una parte. Por otra parte, en Colombia, a mí me parece importante precisar, porque yo creo que la jurisdicción, diría uno, más idónea, por conocer todo lo que es el aparato estatal, todas las entidades del orden nacional, todas las entidades del orden territorial, cómo se manejan sus presupuestos, es el Consejo de Estado. Con todo respeto de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso nuestro, de la misma Corte Constitucional, porque ahí viene otra discusión. ¿Son 50 cortes en Colombia? No, ahora hay
No, doctor Jesús, esto se volvió una, esto se volvió realmente, para mí, deberían de existir 2, 3 cortes, pero ahora hay la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que son, La digamos, Corte bicentenarios. Constitucional. Luego se crea en el 91 la Corte Constitucional. Y con la Constitución. Después, entonces, crean también el Consejo Superior de la Judicatura, que es para que postulen las personas que van a integrar las altas cortes. Bueno, luego entonces viene jurisdicción y suprimen la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces ahora ellos dicen, como dice esta alta corte, que es la que juzga la disciplina de los abogados y de los jueces, entonces, como dice esta alta corte, y ahora, entonces, gracias a la intervención de un señor Santiago, español, pues crean esta justicia transicional. Sí, también la justicia transicional. Digamos que designada por personas extranjeras y que, por supuesto, no, digamos, no obedece a la tradición jurídica ni encaja realmente muy bien con el ordenamiento jurídico. Entonces, fuera de eso, en la Constitución del 91, doctor Jesús, encontramos también que se crean unos entes de control. Ahí está la Contraloría General. Por eso vamos a hablar del juicio fiscal que da lugar, digamos, a unas condenas multimillonarias, muchas veces, y quien hace el control de legalidad de esos juicios administrativos o de esos actos administrativos es el Consejo de Estado. Eso no pasa por la Corte Suprema, eventualmente puede llegar a la Corte Suprema, perdón, a la Corte Constitucional a través de una tutela. Está también la Procuraduría General, que examina la conducta de los funcionarios, por ejemplo, que manejan el patrimonio ambiental, a ver si por acción o por omisión eventualmente incurrieron en conductas. Está la Fiscalía General, que tiene una unidad para investigar delitos ambientales. Entonces, cuando eso se apodera, es el sector político de esos entes, pues evidentemente es muy complejo para quien hace el control de legalidad, pues estar, digamos, erosionando y estar en un momento dado, pues casi que tumbando, por decirlo en lenguaje coloquial, esas decisiones. Ahora, por ejemplo, hay un río que también fue objeto de tutela, así como el atrato, es el río Cauca. Yo, después de que fui magistrado del Consejo de Estado, pues ahí se va a producir el 33% de la energía de Colombia a partir del segundo semestre de este año. Entonces, va a ser progresivamente, pero entonces ahí hay una represa que se llama Hidroituango. Entonces, evidentemente pusieron una tutela para impedir que se, digamos, que se paralizara esa y que adicionalmente digamos, se desocupara, se desembalsara, que porque eventualmente existían en el lecho del río víctimas del conflicto armado y que entonces esta era una forma de evitar el que esas situaciones, digamos, salieran a la luz. Yo hice parte de la junta directiva y evidentemente, pues obviamente presté un servicio, digamos, militar obligatorio, porque quería que conciliaran las diferentes autoridades y por los proyectos que me habían tocado en el Consejo de Estado, pues vieron que yo era un conciliador y que era una persona que ponía a las autoridades muchas veces enfrescadas en unas, digamos, contradicciones políticas, les daba un sentido de pertenencia frente al futuro y a las nuevas generaciones con los temas ambientales. Sí, sí.
Entonces, inclusive la naturaleza, diría uno, del derecho ambiental es absolutamente distinta al derecho clásico, porque es precisamente una serie, digamos, de interacciones, de reuniones entre ingenieros, biólogos y personas de muy diferentes disciplinas articuladas por un director de orquesta que es el juez. En eso, por ejemplo, me referiré más adelante porque Néstor es una persona que precisamente invita y señala ese papel imaginativo, creativo, articulador, investigador, que profundiza más allá de la simple norma para que la solución del juez no sea tan, digamos, tan discutible. Entonces, yo creo que es importante precisamente anotar, doctor Jesús, que en Colombia existe la Corte Suprema de Justicia. Entonces allí todo lo que se soluciona es el problema de derecho privado, o sea, los conflictos entre particulares. Nosotros somos herederos de la tradición del derecho francés y del Consejo de Estado francés. De manera que el Consejo de Estado soluciona los problemas entre los entes públicos, pero adicionalmente de los entes públicos, de todo el gobierno nacional, con el ciudadano. Entonces, por eso es el más idóneo desde este punto de vista. La Corte Constitucional, entonces, se ocupa precisamente de ese control y esa constitucionalización de todo el derecho y evidentemente, pues, digamos, es garante de todos los derechos fundamentales. Entonces, encontramos que en Colombia existen acciones constitucionales de tutela, acciones populares, acciones de grupo y acciones de cumplimiento. O sea, cuando es necesario, digamos, una norma infringe, digamos, la Constitución. Por otra parte, el Consejo de Estado también maneja las acciones de nulidad y restablecimiento. Además, existen, por supuesto, en la Corte Suprema y en los tribunales ordinarios, las acciones de responsabilidad, que es cuando hay un propietario o un grupo de propietarios que se ve perjudicado. El Consejo de Estado conoce cuando esas entidades públicas perjudican, por ejemplo, a un grupo de personas en un momento dado con el tema de la salud por un relleno sanitario, etcétera. Por otra parte, está, diría uno, como una jurisdicción disciplinaria que examina esas conductas y también lo más importante es la acción que hoy vamos a tratar, que es la acción de responsabilidad fiscal, que esa radica en la Contraloría General de la República. Entonces, yo tengo, pues como te decía, una verdadera crítica frente a lo que es digamos, la pertinencia de las sentencias jurídicas. Ya me refería al tema del Amazonas. Me parece que verdaderamente estamos acabando con el planeta y seguimos haciendo sentencias retóricas, poesía jurídica. Y yo creo que el tema del Amazonas, mira por ejemplo lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, además permitiendo una explotación verdaderamente atroz y proyectos que están demoliendo la parte de Brasil, y nosotros precisamente con todos estos grupos ilegales con sentencias simbólicas. Te estoy diciendo que el año pasado 173.000 hectáreas fueron deforestadas, no obstante que existe una sentencia que protege. Bueno, descubrimos el parque natural más grande de Colombia, el parque del Chiribiquete, donde existen verdaderamente unas joyas rupestres, unos escritos, digamos algo que era absolutamente virgen.
Ahora hay una deforestación impresionante después de que se descubrió que hay una cantidad de carreteras que como son tan altos los árboles y de espacios vacíos que encuentra uno en la selva, que por supuesto van a dar al traste con algo que ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Entonces, yo creo que estamos verdaderamente en mora de pensar en articularnos con otras disciplinas. Por ejemplo, cuando yo hablo del río Bogotá, hombre, hay que ser imaginativos, hay que ser creativos. Entonces, nosotros sencillamente propusimos una gerencia integral de la cuenca, porque los abogados tienen una tendencia a crear disciplinas autónomas. Entonces, si bien, por ejemplo, el derecho civil, pues, no, digamos, hubo la comercialización del derecho civil de la que hablaba Ripper, o hubo la administrativización del derecho comercial para disciplinas como la propiedad intelectual, el derecho de la competencia, etcétera. Pues aquí lo que yo veo es una nueva óptica con relación al objeto a proteger por el derecho ambiental. No, las disciplinas son compartimentadas para efectos de una organización mínima, para una actividad pedagógica, pero trazar la frontera entre una disciplina y otra, o entre las mismas áreas del derecho, es como tratar de dividir un río con un alambre de púas. Por supuesto, es un problema osmótico y no se puede manejar de esa manera. Entonces, uno cree que en realidad aquí hay mucho por discutir, y gracias a esta invitación de ustedes, pues yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda de la eficacia, de la eficiencia, por ejemplo, en países como Colombia, de estas sentencias. Tú decías, yo invité a la Asociación de Altas Jurisdicciones, son las Cortes Supremas y los Consejos de Estado del mundo. Durante 4 años fui el presidente, para organizar el Congreso Mundial de Medio Ambiente. Estudiamos el agua, estudiamos el tema de los residuos sólidos y el tema de la biodiversidad, y vinieron 5 continentes, sistemas jurídicos plurales, entonces los anglosajones, los romano-germánicos, los socialistas, además hibridados con todas las, digamos, características geográficas locales, ¿cierto? Claro. Entonces fue muy interesante, porque yo estaba un día, como anécdota, sentado en Viena, organizando, ya planteando el Congreso, y al lado estaba el presidente del Consejo de Estado francés, y al lado estaba el anfitrión, que era el de Austria, de la Corte Suprema de allá. Y entonces me dice, alguien levantó la mano y dijo, profesor Velilla, nos parece extraordinario el tema que usted plantea, pero nosotros no le vemos ninguna utilidad práctica a que tratemos, por ejemplo, el tema de los bosques, de las selvas. Entonces, yo francamente, yo dije, no, de pronto se me está olvidando el francés. Y le pregunté al francés y al otro, le dije, estoy entendiendo mal. Entonces se sonrieron y me dijeron, no señor, todo lo contrario. Lo que pasa es que él vive en el desierto. Entonces, miren que precisamente esto es verdaderamente extraordinario, porque, digamos, la misma solución depende, como decía, pueden tener unas condiciones y unas características generales comunes, pero depende del contexto donde se vaya a aplicar. Aquí, por ejemplo, ha sido una discusión a nivel mundial. Yo, por ejemplo, inclusive apodero alguna empresa aquí muy, digamos, la más grande del tema, que las comunidades querían que se acabara con la producción de petróleo
del pozo más grande, que es el que sostiene nuestra economía colombiana. Y entonces la pregunta es, porque había inyección de agua. Entonces, tú has conocido y precisamente en este congreso el tema del fracking. Entonces, la misma causa, decimos en pensamiento complejo, da diferentes efectos. Entonces, usted tiene que mirar cuál es, digamos, la densidad de la roca, cuál es la porosidad que tiene la roca, cuáles son los acuíferos, digamos, superficiales, cuáles son los acuíferos subterráneos. Es decir, hay que tener una lectura mucho más sistémica, inclusive, doctor Jesús, porque creo que hace mucha falta el no polarizar, hablando, digamos, únicamente de ambientalismo, y por eso los alemanes, y yo soy una persona que creo, y precisamente como vengo también del derecho económico, no hablo de la constitución ecológica. Tengo amigos que yo sé que seguramente son amigos tuyos, que inclusive han publicado libros y son mis amigos del alma, como por ejemplo, y que publicaron sobre la constitución ecológica. Para mí eso es un ejercicio de calistenia mental, un ejercicio de aeróbico espiritual, pero hay que ser realistas, que no puede haber digamos, enfrentamiento entre el desarrollo y la protección del medio ambiente o la restauración o la compensación del medio ambiente. Hay que lograr unos equilibrios. Y eso es trascendental, porque el derecho, no sé si recuerdas a un jurista que se refugió en México cuando sucedió el tema de digamos, del golpe en Chile, Allende, Eduardo Noboa Monreal. Entonces Eduardo Noboa Monreal se refugió allá en México y escribió un libro que se llamaba El derecho como obstáculo al cambio social. Y la comunidad internacional, digamos, de juristas, pues obviamente lo declararon persona no grata en todas partes. Y precisamente él decía, ¿no? Lo que pasa es que el derecho, recuerda que hubo una época donde los abogados estorbábamos en todos los negocios, en todas las juntas directivas, porque siempre éramos un derecho curativo, un derecho litigioso, un derecho del no se puede. Y no vamos a encontrar dentro de la caja de herramientas cómo instrumentamos lo que ustedes están diciendo, obviamente dentro de las normas legales. Entonces, obviamente, Eduardo Noboa Monreal escribió allá en México otro libro que llamaba El derecho como instrumento para una política económica de avanzada. Luego, ahí me encuentro yo precisamente con esa noción de economía ambiental de los alemanes, de la constitución económica ambiental, que lo que busca es precisamente mirar sistémicamente esa que no es un aparente antagonismo. Y en realidad, trabajando juntos, se puede llegar a unas soluciones que, por supuesto, sean satisfactorias, sobre todo para que conservemos no solamente los bienes privados, pero sobre todo para que conservemos lo que, ese es otro tema que sería objeto de otra charla aparte, que es la de los bienes públicos mundiales. Lo que se denomina, otros denominan el patrimonio, digamos, común de la humanidad. Y que, por supuesto, es una teoría que busca que no se mercantilice, que no se vuelva monetarice todo lo, digamos, lo que hace, digamos, calidad de vida dentro del derecho ambiental. Y que, por supuesto, pues entonces, como dice la canción, ni se compra ni se vende. Porque en realidad se busca es que precisamente, y lo vas a ver, por ejemplo, ahora en el tema del derecho o el proceso fiscal ambiental, que en el fondo apunta mucho a esa ciudadanía planetaria, a esa noción de que tenemos cosas en común que no podemos perder.
como la selva amazónica, como los páramos, como el agua, como, digamos, las mismas vacunas. Ahora lo acabamos de ver en esta pandemia, que no pueden ser apropiables. Entonces son bienes de toda la humanidad, o sea, son para todos, pero no pertenecen ni a una persona, ni a un grupo de personas, ni a un país siquiera. Eso es un tema de cómo hacer una jurisdicción posteriormente que nos permita digamos, castigar y detener este deterioro, digamos, acelerado de la tierra. Y por supuesto, una cantidad de delitos ambientales que yo diría que son de lesa humanidad, que están acabando con la pesca. Yo tuve la fortuna de estar con Néstor en una reunión donde me invitó digamos, los tribunales de Chile. Entonces me pidieron que hiciera como la reunión inaugural sobre precisamente la sentencia del Río Bogotá. Y por supuesto, los aspectos que yo quisiera en algún momento poder transmitir, porque una cosa es, digamos, tratar de verbalizarlo y otra cosa es ya mostrarlo desde el punto de vista de lo que es el proceso, etapa por etapa de una sentencia ambiental, para terminar, como te decía, en un marco lógico, más que en unas órdenes que no van a cumplirse y que además no son verificables y no son posibles de monitorear, porque adicionalmente están lanzadas en términos generales y no en términos concretos, y entonces se enfrentan frente a la estructura misma de los órganos encargados y de las autoridades ambientales de hacer la protección de estos bienes. Entonces yo creo que tenemos que pensar en una, digamos, como una magistratura económica, social, ambiental, ¿cierto? Que permita precisamente mirar el medio ambiente como un todo. Yo diría hasta qué punto, por ejemplo, los jueces están en este momento mirando el medio ambiente como un todo. Y por ejemplo, no solamente los seres vivientes, sino todo ese mundo inerte que es el que permite que ellos vivan. O sea, las plantas, los animales, los microorganismos, pero todo eso tiene, además de la estructura misma, tiene una funcionalidad. Y eso hay que recuperarlo a través de todas nuestras providencias, pero también de la responsabilidad fiscal, porque el que paga, entonces el que contamina o el que daña, evidentemente tiene que pagarle a la sociedad y al planeta, más allá del simple valor venal de lo que dañó. ¿Cuántos años? Como les decía, yo expuse, por ejemplo, el tema del Golfo de México, del derrame. Expuse también en otro congreso mundial el tema del derrame de Exxon Valdez en Alaska. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que el daño ambiental evidentemente no puede ser objeto de una disciplina compartimentada, sino de una óptica para mirar los diferentes aspectos que están en presencia. Esto, yo veo que me he ido alargando, pero es que es un tema interesantísimo, no pasa nada. Tan apasionante. ¿Ah? No pasa nada. Es un tema muy apasionante. Entonces yo creo que eso es muy importante, la necesidad del juez ambiental y del magistrado económico ambiental de contar con toda esa experticia técnica. Hay ingenieros hídricos, ingenieros sanitarios, geólogos, biólogos, porque, digamos,
digamos, en la medida en que se va priorizando en la sentencia, se va restaurando o se va compensando. Pero como no tenemos, y lo vamos a ver, una contabilidad ambiental, en Colombia, por ejemplo, la Contraloría, digamos, cualquier proyecto de inversión, cualquier contrato, etcétera, tiene una, digamos, que informarle a la Contraloría cuál es la relación costo-beneficio, cuáles son los riesgos ambientales, cuáles son los impactos ambientales y valoración, digamos, de esos costos ambientales. Pero entonces, la pregunta es, eso es cuando son grandes proyectos y en aquellos sitios del territorio donde ni siquiera llega el Estado, como al Amazonas, y que vienen deteriorándose de mucho tiempo atrás. Entonces, la pregunta que uno hace es cómo, evidentemente, si no llega el Estado, se va a poder proteger el medio ambiente cuando no hay ni siquiera las condiciones de que existan las autoridades que puedan hacerlo coercitivo. Para mí el Amazonas es un tema casi de crear una OTAN, como lo voy a decir más adelante, una OTAN ambiental. Es decir, así como existen delitos de lesa humanidad, yo creo que quienes están acabando y están completamente destruyendo el planeta deberían de tener un juzgamiento como delincuentes de lesa humanidad cuando producen determinados, digamos, impactos que atentan contra el futuro de la humanidad, contra la sobrevivencia misma del hombre y de las especies. Entonces, evidentemente, si no tenemos una organización y un manejo integral, sistémico en cada país, pues difícilmente podremos defender, digamos, y no pasaremos de esas declaraciones, de esas grandes cumbres de la tierra, a materializar en forma práctica, en una aplicación real de nuestras providencias y de nuestra protección del medio ambiente. Y por supuesto, por ejemplo, el Amazonas necesita una fuerza multinacional. Si hay narcotráfico, si hay, digamos, toda esa fuerte de actores ilegales, digamos, que además mueven maquinarias supremamente costosas y son organizaciones criminales, no solamente de las antiguas denominadas subversivas, sino mafias verdaderamente, digamos, del sector económico que acaban con el planeta, pues evidentemente allá no puede ir un juez, allá no puede ir un fiscal, allá no puede ir un procurador, porque no regresa. Y por lo tanto, la sentencia se vuelve un saludo a la bandera. Entonces yo creo que de todas maneras que tenemos primero que todo, como les decía, que escoger cuál es la acción pertinente. Cuando vamos a proteger la vida, la salud de una persona o de un grupo de personas, la tutela. Pero cuando vamos verdaderamente a hacer una intervención, casi que a sustituir, lamentablemente, hasta que el legislador se pronuncie, con una política pública, hasta ese momento, el juez necesita articular a todos los actores frente a una política única de salvamento, pues que en este caso llámese descontaminación, llámese detención de la deforestación, detención digamos, de toda la contaminación de la minería ilegal y precisamente de acabar con todos la parte de la pesca, de perjudicar a todas esas poblaciones. Entonces yo creo que la tutela no, con todo el respeto de lo que he escuchado, no es para que produzca efectos erga omnes. La acción popular, sí,
Creo que evidentemente pues hay que detener en determinados momentos rápidamente con la tutela, pero hay que hacer una carta de navegación para lograr cometidos mucho más profundos, como es precisamente regresarle a la ciudadanía, a la sociedad, un río o una serie, digamos, de ríos que en un momento dado, por ejemplo, Colombia es un país riquísimo, donde, digamos, los ríos nacen y mueren en los dos océanos que tenemos, Atlántico y Pacífico. Tú vas a Europa y entonces son ríos transfronterizos. Entonces, un país le exige la responsabilidad al que le está entregando el río porque lo contaminó. Pero aquí, pues, tendríamos que llegar a un momento dado que un ente territorial le exija al otro que se lo mandó contaminado, porque hay que hacer es un esfuerzo colegiado, un esfuerzo de cooperación que en este caso, digamos, no se presenta. Hay sentencias como la del río Bogotá. El Consejo de Estado también sacó una sentencia sobre donde dice que se basó en la del río Bogotá, que es la descontaminación de la bahía de Cartagena, que también es un patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, la sección tercera del Consejo de Estado también produjo un fallo sobre una acción de grupo, que es el relleno de Doña Juana, que es donde va toda la basura de Bogotá. Entonces, evidentemente, cuando hay la oportunidad de trabajar varios meses o inclusive un poco más en el caso del río Bogotá, pues evidentemente se puede hacer esa carta de navegación. Cuando se interviene a través de una tutela, por supuesto, no se detectan quiénes son los que tienen, entre comillas, las competencias, los presupuestos que pueden converger para esta salvación. Entonces yo creo que las sentencias ambientales tienen que, digamos, partir de una articulación interinstitucional primero que todo, por supuesto, de la integración de instrumentos de observación para crear un sistema que permita a todas esas autoridades tener una información válida. Aquí un problema en Colombia, cuando estaba yo trabajando esa sentencia, fue el problema de que las instituciones, por pertenecer a diferentes sectores políticos, no se hablaban entre ellas. No obstante, ni siquiera los técnicos. Entonces, ustedes conocen la celotipia institucional que existe, y que si este no depende de este ministerio, pues entonces el ministro tal no puede llamar a quien se ocupa digamos, de la Secretaría de Ambiente, porque eso depende del gobernador o del alcalde. Y, por ejemplo, allí nosotros teníamos unas 46 municipios y 53 en total, si hablamos de región hídrica, o sea, con los que fabrican el agua. Entonces, luego que se tenga ese sistema, se toman decisiones, digamos, dentro de un consejo estratégico y, por supuesto, hay que tener recursos financieros, hay que tener proyectos comunes, hay que mirar los aspectos técnicos de las plantas de tratamiento, cómo se comunican con las grandes petales y, por supuesto, entonces todo eso implica un conocimiento que escapa muchas veces al juez, que simplemente viene del área civil o del área privada, porque es un esfuerzo que precisamente donde tiene que, diría uno, como intervenir el Estado. Entonces, viene el tema del daño ambiental. Muy interesante todo este desarrollo, doctor. Por ejemplo, usted considera sumamente importante, de acuerdo al proceso constitucional del cual surge en su momento la sentencia, que en temas de daño ambiental, en temas de derecho ambiental, sea muy específico, ¿no? Porque han surgido, ya sea en el amparo mexicano, que no tiene efectos generales, no hay ninguna, nada más hay una declaratoria general de inconstitucional que se introdujo novedosamente del 231 al 35 en la nueva ley de amparo, pero el mandamiento de seguridad, pero con base al 5 de la Constitución del 88 de Brasil.
que sí tiene efectos en generales, y en el caso colombiano la acción de tutela. Entonces, usted considera específicamente después de la formación de las altas cortes que es sumamente importante que para estos temas la sentencia se maneje un proceso constitucional muy específico que dé desde su visión un alcance integral a este tema con base precisamente a la interpretación constitucional. Por supuesto, porque en realidad nuestra Constitución del 91 trae más de 40 artículos. Yo escuché alguna exposición donde se hablaba pues de que un país hermano y querido había sido el primero en constitucionalizar el medio ambiente. No, la Constitución del 91 trae cerca de 40 artículos. La pregunta es cómo ponemos en actividad, mediante una estrategia interinstitucional, a aquellos actores que frente a un problema específico y concreto tienen necesariamente que reunirse y que no se reúnen por razones de enfrentamientos políticos, regionales, locales, etc. Ahí es donde viene el papel de articulador, de creador del juez, para sencillamente sentarlos. Y muy consciente del alcance de esa justaposición de competencias, porque tú sabes que cuando hay justaposición de competencias, muchas veces este dice, yo no soy competente, y el otro dice que tampoco. Bueno, otras veces, el famoso choque de trenes que se da en Colombia. El uno invade la competencia del otro. Y otras veces los dos quieren de alguna manera invadirse mutuamente. Entonces, en realidad, el juez tiene que hacer una hermenéutica, tiene que hacer una lectura, y para eso tiene que acudir no solamente al derecho privado, que es para dónde vamos, sino que tiene que hacer una lectura mucho más integral, porque en realidad el tema es más, diría uno, de bienes comunes, digamos, de regresar a la sociedad lo que no se pudo conservar, restaurado o compensado. Y no es un problema de radicalización, que creo que si nosotros perseveramos mucho, única y exclusivamente en una justicia ambiental, digamos, que sea alejada de la realidad económica y social, por supuesto, pues volvemos de pronto a un mundo muy bonito, muy hippie, muy agradable, pero que en realidad no corresponde a la necesidad de los avances científicos. Entonces, fíjate que, por ejemplo, la misma, digamos, como acepción que nosotros asumamos de medio ambiente, que hay muchas acepciones distintas, pues evidentemente, pues algunas solamente son, digamos, ecologistas, pero ¿dónde está el tema de los minerales que permiten digamos, la sobrevivencia de todas esas especies? ¿Dónde está el patrimonio arqueológico? ¿Dónde está el patrimonio natural y el patrimonio histórico? ¿Dónde está el tema del restablecimiento de las condiciones de biodiversidad? Y esto no es un problema normativo, eso es un problema que, para entender los ecosistemas, o cuando los ecosistemas entre sí se entrelazan, lo enseñan las sentencias del Golfo de México y de Exxon Valdez, pues evidentemente requiere otra lectura y no una simple acción inmediata de amparo. Se necesita digamos, orientar, y posteriormente que el legislativo materialice en proyectos, digamos, de ley concretos y en leyes específicas el margen de maniobra que se va a tener con respecto a la gestión ambiental en determinados aspectos.
Sí, sí, de acuerdo. porque cada aspecto Sí. viene siendo distinto, ¿no? Eh, bueno, eso es un poco como la... Hay que analizar a profundidad todos los procesos constitucionales y ahora ese aspecto de las altas cortes competencialmente, híjoles, es bien interesante. Doctor Velilla, ¿cuál es el contenido de lo que denominamos daño ambiental? Usted que es un experto en el tema, ¿cuál es el contenido específicamente? Ahí precisamente, ahí es donde tenemos que definir cuál es el alcance, cuál es el dominio. Entonces, depende mucho de la lectura, si la lectura es interdisciplinaria, porque evidentemente una lectura que no sea sino simplemente disciplinaria, digamos, un experto en derecho ambiental, entre comillas, proveniente del derecho privado, pues no va a haber el funcionamiento y la interconexión del mismo ecosistema y de ese ecosistema con otros ecosistemas. Entonces, la pregunta es, qué es lo que vamos a proteger? Yo creo que debemos de no compartimentar. Es decir, yo soy un discípulo de Edgar Morin, el filósofo francés. Hace 20 años creamos, 22 años creamos con él y con Fernando Savater y con el expresidente Belisario Betancur una fundación para el desarrollo del pensamiento complejo, donde yo hubiera manifestado en el Consejo de Estado que esta sentencia del río Bogotá era de pensamiento complejo, pues evidentemente nunca hubiera pasado, doctor Jesús. Pero es que precisamente el pensamiento complejo nace de la articulación de una serie de ópticas disciplinarias. Si tenemos un problema, por ejemplo, en el tema ambiental. Entonces el economista dice una cosa, el ambientalista dice otra, el abogado dice otra, el gestor o el administrador dice otra. Se necesita un pensamiento que religue, que articule. Y que, por supuesto, cuando vamos a colocar eso, como te decía, en el río Atrato o en el río Bogotá, pues encontremos que para que sea pertinente necesariamente necesitamos estudiar cuál es el contexto. Te lo decía jocosamente mi anécdota con las personas que vinieron pues desde el desierto, que no entendían para qué teníamos que defender y para qué teníamos que tratar el tema digamos, de la protección de las selvas y de toda su biodiversidad. Entonces, el daño ambiental, digamos, fiscal, yo diría que es un daño que va más allá del daño individual subjetivo y del daño colectivo. Es un daño que atenta contra el interés general de la sociedad y adicionalmente muchas veces contra la ciudadanía planetaria. Hay que ir escalando y con esta visión precisamente de que podamos de alguna manera tener una sobrevivencia desde el punto de vista de la Tierra. Entonces, hay perjuicios que se causan al hombre y hay perjuicios que se causan, diría uno, a un grupo también de personas, pero no se trata de simplemente de señalar que, que desde el punto de vista del derecho privado, qué fue lo destruido, cuál es el valor en un momento dado venal del daño ambiental, sino que yo creo que hay que mirar muy a fondo, decíamos, lo que es el tema de los ecosistemas, que no solamente la estructura, sino también decía el funcionamiento, la interacción entre las entidades, las unidades funcionales, para que así sepamos cuál es el daño protegible desde el punto de vista de la perspectiva fiscal. Tenemos que categorizar qué es lo que vamos a proteger, porque también es el tema de la viabilidad económica de hacer esas investigaciones. Porque como te digo, tú puedes hacer una cosa con un proyecto de inversión grande y entonces hay unos estudios preliminares
y entonces casi que se hace una valoración previa, y cuando se daña, pues evidentemente frente a eso se establece cuál fue el detrimento patrimonial que causó esa obra de infraestructura o esa obra de desarrollo. Pero cuando no tienes inventariado todo diría uno, la riqueza ambiental del país, y como te decía, cuando el país ni siquiera, el Estado no ha logrado llegar ni siquiera a ciertos territorios, entonces, ¿cómo se puede en un momento determinado incurrir en una responsabilidad fiscal si ni siquiera existen las condiciones mínimas para saber qué era lo que existía y adicionalmente para que los funcionarios se desplacen a ver qué era lo que existía y qué fue lo que verdaderamente, hasta qué punto se deterioró o se degradó? Entonces, ahí es donde viene, digamos, la noción que apunta hacia los bienes que ya no se llaman bienes, por ejemplo, porque otros dicen, es que eso no es bien, es una noción de derecho privado. Eso es exigible. Claro. Estos no son bienes, estos son patrimonio. Sí, porque es el sujeto de no son mundial, no son públicos, porque el público, el privado también tiene evidentemente una injerencia y muchas veces la suma de intereses privados pues producen de cierta manera una necesidad pública. Y por otra parte, tampoco son mundiales. No, que es que las conferencias, las grandes cumbres de la Tierra, no hablan de la palabra mundial. Entonces se debe hablar más de, digamos, humano, de globalización, que de mundial. Bueno, en el tema de la OCDE, sí hay conferencias que hablan digamos, de mundiales, o en el tema, por ejemplo, de la educación de la UNESCO. Entonces, lo importante es en cada país cómo lograr que exista un control fiscal digamos, y que haya unos esquemas fiscales que sean eficientes para poder proteger ese patrimonio, digamos, desde el punto de vista ambiental. Nosotros digamos, en la Constitución colombiana, pues existen, te decía, casi 40 artículos sobre el tema de saneamiento, sobre el tema del ambiente sano, sobre las instituciones que en un momento dado se ocupan precisamente de poder tratar de preservar ese patrimonio. Pero yo creo que evidentemente hay que tener una lectura muy distinta, digamos, para poder entender qué es lo que estamos protegiendo. O sea, si no hacemos el contorno, el contexto, hasta dónde vamos a proteger, pues difícilmente. Evidentemente es como, yo, excúsenme, pues porque no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero es como si un médico fuera a hacer una intervención quirúrgica que no supiera desde el punto de vista anatómico dónde están ubicados los órganos. Entonces, no sabe dónde está ubicado el corazón y pretende hacer una intervención cardíaca. Entonces, evidentemente se requiere conocer, decía nuevamente, ese sistema nacional ambiental para poder hacer la gestión ambiental. Yo creo que hay que mirar, digamos, esta función fiscal como un todo y, por supuesto, necesita que esa gestión fiscal se acompañe también de los procesos disciplinarios para aquellos funcionarios que, teniendo la gestión ambiental por omisión o dolosamente, digamos, conceden licencias donde no se pueden conceder. Y por supuesto,
en la Fiscalía General de la Nación para que adicionalmente también se puedan, digamos, judicializar y de alguna manera el crimen no pague y que la ética ambiental en realidad pague. Entonces, esto implica, digamos, toda unas consideraciones importantes, doctor Jesús, es de perogrullo, pero si uno no sabe con certeza en qué consiste cada clase de daño, entonces lo que vamos a tener es unas sentencias con las cuales o sin las cuales las cosas van a quedar iguales. Entonces, yo, cuando nosotros miramos el tema colombiano, uno dice, no, es que el procedimiento es muy sencillo. Primero se establecen los costos ambientales de un proyecto y luego se procede a la valoración fiscal ambiental y ahí hay que cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente y por otra, evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación en ese proyecto. Pero entonces, aquí en Colombia existe la Contraloría General y las Contralorías Territoriales. Ellas efectúan un control financiero, un control de gestión y un control de resultados. Entonces, adolecen de los mismos problemas que estábamos hablando frente a la falta de recursos para conocer a fondo, digamos, los sistemas complejos. Tú viste y todos observamos que el premio Nobel de Física fue otorgado a 3 físicos que sentaron las bases para el tema climático. Increíble. Ciencias exactas para el tema meteorológico, para el tema de cómo influye la ciudadanía en el cambio climático y todo desde la física. Entonces, esto de alguna manera nos invita a pensar que las ciencias exactas y las ciencias sociales, las unas no son tan exactas y las otras no son tan inexactas. Además, cuando tú aplicas, por ejemplo, en el pensamiento complejo, en la visión sistémica, en la cibernética de segundo orden a las organizaciones, ya no se vuelve intuitiva, no se vuelve de alguna manera teórica, sino que hay unas probabilidades y existen unas mediciones que vuelven las ciencias sociales más exactas. O cuando tú ves la física cuántica, ves que ya no son tan exactas, porque hasta los principios clásicos, el de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido, resulta que los físicos descubrieron que existen otros niveles de realidad y que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, que era absolutamente impensable, la onda y el corpúsculo, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a una revolución mental. Y como les decía, pues entonces este tema diría uno, de la gestión ambiental necesita, pues por una parte, la evaluación de la gestión, la eficiencia, la eficacia de las entidades que administran estos recursos, la evaluación de los indicadores de rentabilidad pública y desempeño, la distribución de los excedentes que estos proyectos producen, así como quiénes son los beneficiarios legítimos de esas actividades. Ya el control de resultados que se efectúa en cada uno de esos proyectos es el examen para establecer la medida de los objetos o de los sujetos, mejor, que van a ser objeto de vigilancia fiscal y si efectivamente lo que presentaron inicialmente lo están cumpliendo desde el punto de vista de los planes, de los programas sociales, de los proyectos adoptados y que presentaron al gobierno como precisamente como resultado o consecuencia de esa intervención ambiental. Entonces yo creo que
en realidad, doctor Jesús, pues necesitamos una reflexión muy profunda. Yo inclusive me atrevo a decir que cualquier, digamos, examen debe ser un examen mucho más omnicomprensivo, sobre todo cuando se trata de la valoración del daño fiscal ambiental nacional y del daño fiscal internacional, porque decía que cuando existe un proyecto, pues existe como una evaluación previa. El problema es cuando no tenemos una contabilidad ambiental nacional. En Colombia, el Contralor General presenta un informe y todas las entidades territoriales y las Contralorías territoriales le tienen que rendir un informe al Contralor General de todos los proyectos, de todos los contratos y de todas las intervenciones que se hagan sobre el ambiente y las relaciones costo-beneficio y la valoración ambiental de lo que se pretende que van a ser esos costos ambientales y cómo de alguna manera se van a compensar como estamos, digamos, manifestando en este momento. Pero el problema es mucho más grande, como la selva amazónica, Venezuela, en semejante situación. Brasil, colaborando, me imagino que deteniendo la guerra, la tercera guerra mundial, hablando con Putin. El Perú, el Ecuador, necesitamos unir fuerzas para salvar el Amazonas, por ejemplo, el pulmón del mundo. Pero si no tenemos el inventario, ¿cómo le vamos a pedir a los países desarrollados que nos compensen la conservación? ¿La conservación de qué si no lo tenemos inventariado? ¿Dónde está la contabilidad? Para nosotros exigirle una corresponsabilidad, porque es que los que fabrican el agua, los que conservan la naturaleza, tienen todo el derecho a disfrutar como aquellos territorios donde sencillamente usan los recursos naturales para explotar canteras, para explotar industrias, etc. Entonces, es trascendental mirar, como diría uno, como en conjunto, este papel del Estado y de las instituciones, porque en Colombia, por ejemplo, con el proceso de paz, lo que se ha dado es lamentablemente un retroceso desde el punto de vista de que quienes ocupaban esos territorios se suponía que eran un paraestado y que imponían las leyes y que inclusive pues decía si la familia podía divorciarse o no, que no tuvieran conflictos, pero además protegía, entre comillas, los recursos naturales. Con lo que sucedió, entonces, hay más inseguridad que nunca. Simplemente se cambia de brazalete. ¿Y qué sucede? Pues que entonces ya hay una cantidad de grupos que no son subversivos, sino narcotraficantes, que por supuesto han ocupado el territorio que antiguamente ocupaba, diría uno, la extinta FARC. Entonces yo creo que es muy importante el que haya frente a, obviamente, pues un control fiscal frente a los megaproyectos, pero también que miremos muy bien, por supuesto, qué es lo que debe contener el examen del daño fiscal ambiental, porque es la única manera de que unidos todos logremos con esos entes de control y con esas sentencias pertinentes, digamos, como una justicia que verdaderamente trascienda lo simplemente particular, el derecho colectivo lo materializa, pero adicionalmente nos preserve, porque nosotros tenemos que tomar conciencia de que tenemos que hacer parte de una ciudadanía planetaria. Entonces, hay que
diría uno, yo insisto mucho en ese tema de que no basta únicamente el señalamiento de lo que está dañado, sino que lo que se dañó como ecosistema vuelva a funcionar y cuál era la relación y la interacción entre los diferentes ecosistemas. Hay inclusive cuando se interviene o se daña una selva, pues hay especies, por ejemplo, claves o dominantes que al desaparecer producen, digamos, un cambio en la noción de la comunidad animal. Hay especies que mantienen los equilibrios y nadie está midiendo esto. Por eso se habla del efecto mariposa, pues de que un daño acá produce un efecto quizás en el desierto de Sahara. Entonces, la pregunta tuya de ahora le dice uno, frente a grandes males, diría uno, grandes remedios. Yo diría, hay que fortalecer la contabilidad ambiental. Los abogados le tenemos de alguna manera cierta idea o tenemos cierta prevención con los contadores, porque nos parecen muy cuadriculados. Pero yo diría, precisamente lo he visto a través del derecho económico, hombre, que la instrumentación de los negocios, la instrumentación del medio ambiente, la instrumentación del desarrollo económico, no se puede hacer sin mirar los costos de transacción, el tema tributario y muchas veces aspectos sociológicos, aspectos, digamos, de economía política en los tratados internacionales para ver la empresa o la parte, digamos, que la célula fundamental de la macroeconomía de la empresa, donde está inscrita dentro del Plan Nacional de Desarrollo y dentro de los tratados internacionales de libre comercio, por ejemplo. Entonces, se requiere una nueva mentalidad, una lectura que sea mucho más integradora. Y creo que eso tiene grandes repercusiones. En Colombia se creó también, hay un artículo que es el 354, entonces se creó el Contador General de la Nación en la Constitución del 91, que lo que se pretende es hacer como un inventario de los activos que tiene el país. Entonces, evidentemente, pues lo que se ha dejado de lado es el inventario del patrimonio ambiental. Y por eso, entonces, no tenemos la posibilidad de ser eficientes y eficaces, ni en las sentencias, ni en a través de los entes de control. Entonces, yo creo que en un país, mira, estaba yo tratando de recordar mi época de bachillerato, y ahora me fui a buscar el dato de cuántos kilómetros cuadrados tiene Colombia. Imagínate, tiene 2.070.408 kilómetros cuadrados, donde están 1.140.748 kilómetros, que es la extensión territorial, y 928.660 kilómetros, que es la extensión marítima, y vamos a ver que nos sigue quitando Nicaragua. Pero de todas que precisamente esa zona es una de las más ricas en biodiversidad marina del mundo. Y van a venir los chinos a hacer un canal paralelo al de Panamá. Entonces, ahí es donde tiene que haber una conciencia universal, una conciencia planetaria, una conciencia de la preservación del patrimonio ambiental, y tiene que ser multinacional. No puede ser un solo país, porque evidentemente pues es como la guerra que se está instalando entre Ucrania y Rusia. Entonces, otra cosa es el tema de la Fiscalía General de los Delitos Ambientales. Lamentablemente, la ley, como se dice,
tradicionalmente en todos nuestros países es para los de Ruana, y entonces las causas desde el punto de vista penal en el tema ambiental son muy escasas. Digamos, las condenas son a artesanos o personas que hacen minería ilegal, pero que no causan grandes impactos. A los grandes organizaciones criminales, a los grupos subversivos, a esos no se les hace, digamos, un proceso penal porque no hay la fortaleza, el músculo del Estado para precisamente preservar ese patrimonio de toda clase de abusos y de delitos. Entonces, uno no encuentra tampoco en Colombia una política criminal eficiente. Yo acabo de renunciar a la presidencia de la Comisión Asesora de Política Criminal. Están los ministros, están los organismos de control. ¿Por qué? Porque no me gusta asistir simplemente para hablar. Y cada cual está tratando de destacarse en un cuarto de hora, de hacer una labor mediática cuando necesitamos es precisamente instalar procesos de restauración del medio ambiente, de rehabilitación, en este caso de la política criminal, pero en el caso del medio ambiente, de una restauración gradual. Y por eso yo creo que tenemos que, digamos, encontrar un sentido de pertenencia a lo común, que en este caso, por ejemplo, sería esa teoría político, económica y social del patrimonio, digamos, del patrimonio común de la humanidad, donde pudiéramos instalar ahí en primer lugar el desarrollo sostenible, el clima, la lucha contra la contaminación en sus diferentes modalidades, el mantenimiento de las reservas energéticas, el agua y lo vivo, comprendida toda la biodiversidad, inclusive la protección para que no haya una degeneración o unas manipulaciones genéticas que amenacen precisamente la especie. El tema de la salud, el tema de las vacunas, debería ser parte precisamente de esos de ese patrimonio común de la humanidad, porque es un derecho de todos, que es el de vivir primero, ¿cierto? Y por supuesto, eso de alguna manera tenemos, decía ahora, que tomar conciencia de que somos o que tenemos una condición de ciudadanos planetarios. Yo creo que, en resumidas cuentas, doctor Jesús, que sé que me he extendido un poco. No importa. Está excelente. Adelante, vamos a cerrar y continuamos con lo que no pasa nada, está mejor. Entonces, yo creo que, como decía Marcel Proust, y lo traigo a colación porque precisamente en este gran homenaje a este ser humano, a este gran profesional, a este ejemplo, repito, para los colegas, un orgullo de la majestad de la justicia, de la dedicación a los objetivos más nobles, que es Néstor Camerata. Marcel Proust decía que un verdadero viaje de descubrimiento no implica necesariamente el conocer nuevas tierras, sino mirar las mismas con una óptica distinta. Para mí, el derecho ambiental constituye esa nueva óptica para mirar de una manera más integral, más humano, lo que precisamente muchas veces antes nos pasaba desapercibido, porque verdaderamente estamos instalados en países
de una gran riqueza y solamente en la medida en que ya vemos que no somos de alguna manera responsables con las nuevas generaciones, estamos entendiendo que está llegando el punto, diría uno, como de no retorno. Aquí precisamente traía yo recuerdo a Néstor, decía Néstor con relación al papel del juez. Ha empezado a asumir la responsabilidad por la armonización de la relación entre la vida y su protección mediante el derecho, para adoptar así un papel activo que implica desarrollar dentro de un marco lógico una tutela que permita una actuación a la vez preventiva, continua, eficaz, enérgica, anticipatoria, temprana, dinámica, rápida, flexible, vigorosa, colaboradora y mitigadora en aquellos aspectos en que la acción de la naturaleza y en especial la actividad antropocéntrica han puesto en riesgo los ecosistemas cuyo valor para la preservación del agua como un derecho humano y el equilibrio ecológico que la sustenta son indiscutibles. Entonces, yo creo que, dice el mismo Camerata, el juez es un director inmediato y no distante que maneja poderes, deberes de uso inaplazable, que busca la verdad jurídica y que en temas de especial connotación social no solo aguarda la puntual satisfacción de las cargas probatorias dinámicas y de colaboración real de los interesados, sino que además llega a comportarse como cabal investigador, si bien lo que él obtenga a través de ese rol deberá ser puesto bilateralmente a disposición, observación y control de las partes. Aquí yo matizo un poco lo que piensa Néstor por mi énfasis en la necesidad de la experticia. El papel del juez en ciertos aspectos como el derecho económico, por ejemplo, en el derecho de la competencia, pues hombre, existe un mercado y existe una competencia posible dentro de ese mercado. En el derecho ambiental existen unos suelos que tienen unas características. Existen unas composiciones del terreno que evidentemente le señalan a uno que es imposible lo que se está planteando. Pero entonces eso requiere de una experticia técnica, porque uno no se inventa ni la competencia en un mercado, ni la realidad, diría uno geológica, la realidad de las, digamos, de las culturas que habitaron y que dejaron ahí depositaron sus vestigios digamos, de obras para la humanidad. Entonces, evidentemente, el juez es un director de orquesta, el juez es un articulador, pero el trabajo y la jurisdicción tiene que fortalecerse. Para mí, y quiero mucho, inclusive te decía que compartí con estos magistrados y en especial en Chile, yo pienso que deberíamos no de tener una justicia ambiental, sino de mirar una constitución económica y económico-ambiental. Esa es una noción muy, diría uno, alemana, muy aceptada también diría uno, por los franceses, porque permite esos vasos comunicantes para poder concertar, para poder conciliar, para poder crear un sentido de pertenencia frente a proyectos. Uno ve, no debiera decirlo, la sentencia del Río Bogotá se dictó en el 2014 y todas las semanas o cada 15, 20 días aparece un nuevo informe y aparece, se ha avanzado en esto, fue una sentencia inclusive que tiene un organigrama y ese organigrama comprende desde cómo el Consejo Estratégico de Cuenca se constituye de los diferentes problemas de las cuencas alta, media y baja. Existe una planeación
que se llama el PONCA, que es ahí te cuenta la planeación de toda la cuenca y cómo se articula todo eso con todas las planeaciones, los planes de ordenamiento territorial de los 46 municipios y de los municipios que está un fondo donde van a buscar recursos y cómo se alimenta ese fondo para precisamente poder hacer avanzar. Entonces eso produce como un sentido que uno instala y es un proceso hermoso digamos, de sentido de pertenencia de las autoridades, independientemente de quién llegue, porque ven que está funcionando. Lo importante es encontrar cuál es esa estructura que está detrás de cada problema ambiental y cuál es el papel de cada uno, porque ellos son muy celosos con su papel misional, con su protagonismo misional y con sus presupuestos. Nadie se deja meter la mano donde no, digamos, para participar, salvo que uno les demuestre que efectivamente tienen que meter la mano para colaborar en este proyecto colectivo. Y finalmente terminan, o sea, inclusive sobre eso sacamos una obra que se llama la construcción del medio ambiente como la construcción colectiva del medio ambiente. Eso es una sentencia ambiental. Así considero yo, y así considero yo que debe ser un proceso fiscal. Es más, te comento que en el del Río Bogotá, el procurador general de la Nación y el contralor, había unas mesas, o sea, el expediente eran cajas que llenaban una habitación, pero yo hice 50 reuniones interinstitucionales, yo no preguntaba porque entonces de pronto sugería las respuestas, pero eran el contralor y el procurador delegado ambiental los que hacían las preguntas a los técnicos. Y yo escuchaba lo que necesitaba escuchar desde el punto de vista técnico y por supuesto, pues entonces era una metodología que me permitió una lectura mucho más objetiva del expediente. Qué bueno, doctor Velilla. A ver, me interesó mucho, habla de esa constitución económica ecológica. ¿Será suficiente cuando se habla específicamente de una constitución ecológica desde su visión, doctor Velilla? Es que la constitución ecológica, como te digo, es un tema más pedagógico. Es colocar, como lo hizo mi amigo, los 40 artículos, que eso es para dar clases, es para hacer academia, pero hay que colocar el medio ambiente frente al derecho de propiedad. Entiendo que eso lo iba a tratar Antonio Benjamín, él estuvo en el Congreso del año 2014. Fue el único que yo invité que no era magistrado de alta corte. Entonces, él era ministro, creo que de Vilma o algo, en esa época, pero lo conocía a través de su gran trabajo en el tema de derecho del consumidor y posteriormente en el medio ambiente. Entonces ahí fue, digamos, que le presenté todas estas personas que venían de los 5 continentes. Por otra parte, yo creo que el tema, digamos, de la competencia, evidentemente, tiene unas restricciones con unas actividades que puede prohibir el Estado. Hay sitios que son absolutamente intocables. Y por otra parte, por unas regulaciones que puede hacer en beneficio de la protección del medio ambiente. Por otra, o sea, la libertad económica también hay que enfrentarla frente a la protección del medio ambiente. O sea, porque la gran mayoría inclusive no es competencia ni siquiera desleal, sino competencia prohibida. Y todas las prácticas restrictivas, por ejemplo, no pagar impuestos, hacer todo ese tema, todo eso termina finalmente constituyéndose en la forma de que el crimen o digamos la infracción ambiental pague.
Por otra parte está el tema de la planeación, que es nacional, territorial, etcétera, y por supuesto hay que enfrentarla con el medio ambiente, porque los planes de desarrollo tienen que incorporar una agenda ambiental. Es que no existe otra manera que, digamos, articulando la política que se pretenda ejercer por el mandatario dentro de un sistema económico establecido por la Constitución y que tiene unas consecuencias desde el punto de vista de la propiedad, de la libertad económica, de la planeación, de los servicios públicos. Y todo esto es precisamente una hibridación, digamos, no una compartimentación, una complementariedad entre el medio ambiente y los derechos, digamos, de origen liberal y, por supuesto, el medio ambiente. Porque de lo contrario, es una lectura que simplemente va a ser de activistas enfrentados irremediablemente cuando no existe un punto de encuentro que nos lo pueden dar muchas veces los técnicos, desde el punto de vista de las políticas públicas de medio ambiente y desde el punto de vista eventualmente de la restauración del medio ambiente y de la compensación por lo que se vaya a impactar ambientalmente frente a un proyecto que es necesario para el desarrollo económico y social. Interesantísimo. Vamos a continuar, vamos a hacer algo para vernos pronto aquí en la academia. La verdad que quiero cerrar con un tema muy interesante. Ya se definió el contenido del daño ambiental, se precisó todo este tema ahora de la contabilidad ambiental nacional, internacional, la insuficiencia de una constitución nada más de naturaleza ecológica, tiene que ver las vertientes con económicas, es interesantísimo. ¿Usted considera al final, concluyendo, que ya avanzó en el tema, digo, es claro, que esta falta de conocimiento, esta formación diferenciada, vamos a decirlo para ser muy respetuosos, por parte de los jueces, acerca de las características muy específicas y propias del daño ambiental, complican precisamente la reparación del mismo daño ambiental, doctor? Precisamente por eso discrepo de mi gran amigo y admirado, digamos, ser humano y profesional, que es Néstor, porque a mí me parece que hay que ensayar una mirada sistémica donde articulemos las diferentes ópticas disciplinarias. Fíjate que frente a un problema, cada uno trae una óptica fragmentada y compartimentada de ese problema. Pero además, la disciplina jurídica no puede decir que cobra autonomía porque se aplica a un objeto como el medio ambiente. No, por el contrario, es una convergencia de áreas jurídicas que se aplican a ese preciso problema y que el ambiental es el que está llamado a eventualmente, digamos, precisar cuál es el alcance de los aportes que hagan las otras disciplinas. Pero esto, como trasciende el daño privado, trasciende el valor venal del bien, trasciende inclusive el derecho colectivo, desde el punto de vista, digamos, como está concebido teóricamente, entonces evidentemente escapa si lo mira un civilista, si lo mira un privatista, o si lo mira simplemente un publicista o un administrativista. Esto se necesita para poder instrumentar la decisión de justicia que verdaderamente permita la valoración
fiscal del daño ambiental, cuáles son las relaciones costo-beneficio, necesita una visión compartida, tanto de la persona que está sufriendo en un momento dado en su territorio o en su terreno las cosas, pero sobre todo mirado frente al bien común, al interés general que representa la defensa del patrimonio ambiental. Porque ahí es donde no puede haber una lectura únicamente normativa y únicamente constitucional. Ahí es donde hay una serie de nociones que el juez no puede llenar con literatura jurídica. Tiene que llenar eso es con experticias provenientes de una serie de disciplinas y por eso es interdisciplinario o pluridisciplinario. Pluridisciplinario, tú sabes, como te digo, monodisciplinario, pues se compartimenta como para efectos pedagógicos, hace cuenta como si voy a dictar un curso de constitución ecológica. Bueno, pluridisciplinario es cuando convergen como en igualdad de circunstancias, ¿cierto? Interrelación. E interdisciplinario, muchas veces, en el caso de nosotros es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas frente al contenido de una noción o de una norma, cuando llega el ingeniero, cuando llega el biólogo, cuando te explican el ecosistema, cuando te explican las obras de ingeniería, entonces lo que pensabas, de alguna manera, recibe un matiz tan grande que transforma las bases mismas de la lectura que tú hacías original de la norma. Y por eso es que puede transformar la realidad. Claro, no, claro. Y el momento de interpretar, o sea, cómo esto cambia, ¿no? O sea, totalmente. Es que si tú no lo ves, no tienes presentes todos los, digamos, lo que está en ese contexto y en ese problema concreto, pues evidentemente vas a tratar un problema complejo con una solución simple. Entonces nosotros decimos siempre en pensamiento complejo, pues las soluciones simples admiten soluciones lineales y simples. Claro. Y por eso es que todo el mundo, yo me acuerdo que cuando estudiábamos en la universidad, pues los penalistas decían, no, es que el resto del derecho no es derecho, ¿cierto? O sea, ellos se sentían como unos personajes extraordinarios porque era la oratoria, era el jurado, etcétera. No, entonces, diría uno que ahora es muy diferente porque se necesita, además de una gran fortaleza disciplinaria, además de la estructura, por ejemplo, de todo lo que nos enseña Néstor y lo que nos enseñan los profesores que yo he escuchado, pues necesitamos una, un lenguaje que nos permita conversar, dialogar, construir colectivamente con otras disciplinas a las que no estábamos acostumbrados. Claro. Pero que nos van a retroalimentar, nos van a retroalimentar. Indispensables en la interpretación, indispensables. Y te aseguro que con ese sentido de pertenencia y con esas opiniones inter y pluridisciplinarias, vamos a crear más conciencia ciudadana, porque es que no puede ser que digan, pide lo que dijeron los jueces, pero ¿cómo se les ocurre? Como nos decían cuando yo traje, digamos, salí formalmente el derecho económico, llegamos aquí como en el año 88, hace como 34 años. Entonces, como te digo, los abogados en una junta estorbaban porque evidentemente decían, eso no se puede. Entonces, doctor, ¿cómo va a decir que no se puede? Sí, y resulta que esto se está haciendo hace 20 años en el mercado. ¿Cierto? Entonces, obviamente, pues, digamos, un poco caricaturizando, pues, un poco el tema.
Pero yo creo que precisamente nos llegó el momento a los jueces, como lo insinúa y lo sugiere tan poderosamente Néstor, de que seamos preventivos, inclusive para saber aplicar los principios de prevención y de precaución. Y una interpretación precisamente preventiva, sí. Y no frenar el desarrollo. Y por otra parte, ser prospectivos, es decir, construirnos escenarios de corto, mediano y largo plazo, y para eso necesitamos el acompañamiento porque es que la norma, evidentemente, has visto el mismo Código Civil, diría uno, se ha ido adoptando los tiempos, pero evidentemente cuando uno mira el Código Civil, por ejemplo, colombiano, pues lo que escucha es marranos, gallinas, fincas, cuando están pues, las transacciones internacionales, es decir, porque no existió esa comercialización del derecho civil de la que hablaba Ripper, yo hablo de la administrativización en mis libros del derecho comercial, que en el fondo es precisamente lo que nos permite como tener la posibilidad de mirar integralmente la célula fundamental de la microeconomía y a la luz de lo que nos dice la macroeconomía y nos dice la economía mundial. Entonces, a eso, digamos, podría decir que es como el derecho de los negocios cuando hablamos de microeconomía y derecho económico cuando hablamos de la instrumentación del desarrollo económico o de los instrumentos jurídicos que necesita la economía y los aspectos sociales para poder avanzar. Doctor, la verdad es que los formatos de tiempo no valen la pena cuando en este tipo de conferencias, en todas las conferencias que han venido generándose la disertación, ya ha valido muchísimo la pena. Nos vamos a seguir viendo, ya es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Es un privilegio haberlo tenido aquí en el homenaje para un gran amigo, un gran jurista, independientemente de que puedan estar o no encontradas algunos temas, lo que se puede establecer. Y bueno, pues gracias por estar en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferata. Cualquier intervención, cualquier esfuerzo que uno haga se queda corto frente a un homenaje que yo diría que no estábamos en mora de hacerlo. Y los homenajes se hacen en vida. Además, cuando alguien está defendiendo la vida. Y yo diría que esto le descendió naturalmente, que es lo más hermoso. Le desciende el cariño de todos nosotros. Claro. Le desciende la amistad de todos nosotros. De sus pares. Y le desciende la admiración que todos sentimos por él como gran jurista y como gran ser humano. Muchas gracias. Y cualquier, digamos, molestia que haya podido yo producir de pronto con mi espíritu crítico, pues espero que no me vayan a sacar de ser miembro de la academia por esa razón. No, es que ese análisis es importantísimo, de ahí se viene el mayor crecimiento. La verdad que extraordinaria disertación. Hoy despedimos al doctor Marco Antonio Velilla Moreno de Colombia, quien fue consejero de la Presidencia de la República, presidente del Congreso Mundial de Altas Jurisdicciones Administrativas Internacionales, que se creó por el Consejo de Estado de Francia, que se dieron cita en Cartagena del 7 al 9 de abril del 2013, ex magistrado, ministro en México del Consejo de Estado, órgano de cierre en la instrucción contenciosa administrativa en Colombia, una de las altas cortes. Ahí participó en ponencias súper importantes en temas ambientales, ella es la que ya ha venido aludiendo, la del Río Bogotá, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, así es de que hoy abordó el tema valoración fiscal del daño ambiental en el marco de este extraordinario Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferata. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.